Un día en el diario La Crítica, yo estoy viendo los periódicos, el periódico, y veo una sección que se llamaba Plumillazos. En esa sección dibujaba el maestro Peñamorán. Entonces me gustó cómo él había dibujado un boxeador, me gustó los rasgos de la musculatura, el movimiento, que tenía bastante movilidad el dibujo, la trama muy cerrada, y yo me puse a dibujarla, a tratar de sacarlo lo más parecido posible, bueno, tomando en cuenta que tenía 8 años. Al parecer el dibujo me quedó bastante bien, mi papá me lo halagó, mi mamá me lo halagó, y eso me hizo a mí como, me despertó esa curiosidad por la caricatura de los periódicos. Pero uno buscaba a esa edad, si acaso, la parte final donde estaba Mafalda, la caricatura del Pato Donald, pero lo que era la caricatura editorial era algo que no había explorado. Entonces me puse todos los días a ver las diferentes caricaturas de Peña Morán, que para esos días tenía el dibujito y la tapa, que era, las tapas estaban sin alcantarilla y él siempre le ponía su campaña de dónde está la tapa. Que se me iba a pasar por la cabeza que años después iba a estar trabajando hombro a hombro con Peña Morán cuando entré al semanario El Camaleón. Eso propiamente dicho fueron mis influencias, la influencia más cercana que tuve con el trabajo de Peña Morán siendo niño y todo lo que pude ir practicando, que para mí fue como una pequeña escuela, pues, por lo trabajado de sus caricaturas, la trama, el dibujo, pues, muchas cosas antes de entrar a la Academia de Arte las aprendí copiando los dibujos de Peña Morán. Un poco de todo. Yo creo que todas las personas que estuvimos viviendo esa época, entre el 70 y el 80, con todo lo que estaba dándose, la dictadura militar, la política, todos tenemos un poco de eso, de estar pendiente a la política. Además, la caricatura de Peña Morán te tiraba un mensaje muy directo, que era imposible no entenderlo o no adentrarse dentro de lo que estaba queriendo decir. Peña Morán era una persona muy estudiada, muy elocuente, y eso se veía en sus caricaturas. No solamente era una crítica política, también había un mensaje y muchas veces también hasta una moraleja de lo que quería criticar o del hecho que estaba caricaturizando. Y después, cuando fui viendo otras caricaturas de Peña Morán, junto con las noticias que estaban pasando, empecé a hacer la relación entre las caricaturas y las noticias. Eso me hizo empezar a adentrarme en esto de ver periódicos, de ver noticieros, que es algo que todos los caricaturistas tenemos que hacer, ¿no? Uno no puede ser caricaturista de medios, caricaturista político, si no está enterado de la actualidad, si no está leyendo lo que pasa, si no está viendo diferentes medios para tener diferentes fuentes y poder hacerse su propia idea de lo que está sucediendo, que es lo que posteriormente uno va a plasmar en el dibujo que uno hace. Peña Morán era una persona que siempre estaba dispuesto a hablar con uno. Una persona muy, muy respetuosa, bastante amable y una especie de bohemio. Tú te imaginas a Peña Morán sentado en un café hablando con un gran banco de datos de todo lo que había vivido y todo lo tenía en su cabeza y todo eran experiencias que le hacían reflexionar y que te hacía pensar. Sentarse a hablar con Peña Morán era empezar a ver un cúmulo de experiencias, un cúmulo de ideas y posteriormente si uno tenía un consejo, tanto técnico sobre lo que era la caricatura, así como un consejo de vida, uno podía hablar con él y él se lo daba. Él me contaba que inclusive cuando daba clases en la universidad, aquí en la Facultad de Arquitectura, muchas veces los estudiantes, jóvenes, de adolescentes aún, 18, 19 años, tenían mucha confianza con él. Pero a veces en el salón de clase surgía algo, alguien tenía un problema y él cerraba el salón. Y en ese momento él empezaba a hablar
de lo que ellos querían escuchar, de cosas de la vida, de cosas que le estaban pasando, que él como adulto que ya había pasado por una etapa de adolescencia también había pasado y podía con su experiencia pues dar un consejo. No un consejo de eso que te da un amigo bebiendo, de que haz esto ya y no te importa, no. Alguien que se está preocupando por lo que te está pasando y por lo que le estás contando y que valora la confianza que le estás dando al contarle algo íntimo tuyo. Y así mismo te respondía. Peñamorán no fue un caricaturista que simplemente le gustaba dibujar y se encontró esto, y como muchos caricaturistas, muy buenos también, pero que no tienen una instrucción artística, más bien aprenden con la experiencia, ¿no? Con el trabajo. Peñamorán tenía instrucción artística, él fue egresado de la Escuela de Arte, con una instrucción para ser artista plástico. Tuvo como maestros de arte a destacados artistas conocidos del mundo de la plástica nacional, Sinclair, Trujillo, Cedeño, maestro Cedeño, así que tenía una instrucción de dibujo. Aparte, era alguien que se exigía en su dibujo, en su trabajo, mejoraba día con día, no era un estudiante o un artista mediocre, no, él constantemente se estaba exigiendo mejorar cada día más. Y eso se demuestra en sus primeros trabajos. Es el estilo clásico que estaba en esos tiempos, donde las caricaturas eran muy realistas, cabezones, con cuerpos pequeños, pero si ves, hay una depuración en el trabajo de él, unos trabajos a plumilla que son dignos de plumillas artísticas. Hay una caricatura al fondo que tiene un paisaje de un callejón, una vecindad de barrio, que prácticamente es un cuadro. La perspectiva que maneja es una perspectiva artística, los personajes, cómo se relacionan unos con otros, creando una historia, creando una armonía visual. O sea, ahí hay un conocimiento del dibujo. Siempre iba perfeccionándose más sobre la técnica, sobre su técnica de dibujo. Eso cuando estamos hablando de blanco y negro. Una vez entra lo digital, entra el color, empezamos a trabajar con computadoras, pareciese que con eso tal vez el trabajo se iba a simplificar más, y al contrario, entonces ahí empieza a aplicar todo el conocimiento que tenía en lo que es el manejo de la teoría del color. Hay trabajos en computadora del maestro Peña que parecen acuarelas, parece un trabajo de acuarela, que la línea inclusive se abre y se cierra como quien está manejando un pincel con tinta. Y todo ese acervo cultural y todo ese conocimiento técnico se refleja en cada una de sus caricaturas. Lo digital no eliminó su búsqueda en la perfección, al contrario, agregó un paso más en el uso de su técnica, lo cual se puede inclusive apreciar en sus últimos trabajos, los últimos trabajos de la exposición, que son retratos humorísticos. Hay trabajos que pareciera que estuvieran hechos con lápiz de color, otros con un tramado muy delicado, muy fino. Vamos, era, con todo y su edad, es una persona que no dejaba de aprender, se adentró al trabajo con las herramientas tecnológicas, inclusive antes que otros caricaturistas más jóvenes que él. Él leía, sabía de todo lo que estaba pasando. Y la política exterior muchas veces también se reflejaba fuertemente lo que estaba sucediendo en el mundo y cómo afectaba a nuestro entorno. Así que no era difícil para él tampoco hacer trabajos que tuvieran que ver con política internacional. Inclusive él llegó a contribuir con algunas gacetas y medios extranjeros con trabajos que reflejaban la realidad de otros países o del acontecer internacional. Mira, ahorita no te puedo decir exactamente cómo surgió, pero sí nos cuenta él, sí recuerdo, que ese ratón existía y parece que era algún animalito que veía en algún lugar, no sé si de su casa o en algún lugar, pero bueno, él lo adoptó como una mascota en sus caricaturas. Se puede ver en algunos trabajos de su época en blanco y negro,
que ya este ratón pues estaba dibujado. Y creo que fue el único personaje que se simplificó un poco al pasar del tiempo, tal vez para hacerlo más amigable, más atrayente, y hasta tener el peñín que ahora todos tenemos. Y esto era una mascota que complementaba la caricatura, agregando tal vez un comentario final para rematar la caricatura, a veces un toque tierno a la caricatura y otras veces inclusive un personaje más del entorno de lo que estaba sucediendo en la caricatura.